Pues gracias hermanos, gracias hermanos. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este estudio para que lo bendiga, ¿vale? Vamos a orar, acompáñenme hermanos. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu santo día, Señor, y porque haces morada, como bien nos decía nuestro hermano, en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de la obediencia de Cristo ahora hemos adquirido todas estas bendiciones en Él. Y Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que también bendigas este tiempo de estudio, Señor. Capacítame, Señor, dame la gracia que necesite para poder hablar con claridad, con sencillez. Capacita a mis hermanos, Señor, para que también puedan entender este estudio, Señor. Capacítanos, Señor, para que sea de bendición, Señor, para que podamos aprovechar al máximo este estudio, Señor. Y ayúdame y dirige mi mente, Señor, y mi corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, seguimos en el tema de la fe salvadora. Estamos en el párrafo 2 del capítulo 14. Este párrafo es bastante amplio, bastante grande. Lo vamos a dividir en dos. El siguiente domingo, si Dios lo permite, el hermano Víctor nos va a estar apoyando para compartir la última parte de este párrafo. Pero de cualquier forma lo vamos a leer todo junto, ¿vale? Y ya para empezar a abordar sobre el tema en cuestión. Vamos a leerlos, ahí se los puse también en las hojitas, si no tienen su confesión, hermanos. Vamos a leerlos juntos. Dice, por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta manera el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Ok, hermanos, entonces nada más para que podamos entender lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Si se fijaron, hay dos cuestiones o dos temas principales en este párrafo. Nos está hablando de una fe por medio del cual podemos creer que es fidedigno todo lo revelado en la palabra de Dios. Y al final nos está diciendo en el punto número 5, nos habla acerca de la fe salvadora. Dice, pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Entonces podemos dividirlo en dos aspectos.
en un aspecto que tiene que ver con la fe general, y esa fe general que es con la fe que nosotros entonces tenemos en la palabra de Dios, la cual creemos y estamos convencidos que es verdaderamente la palabra de Dios. Y por otro lado, que es lo que nos va a compartir la siguiente semana nuestro hermano Víctor, de la fe especial, o esa fe particular que depositamos en Cristo y que nos está hablando ahí de ciertas características. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo acerca de la fe general. Esa fe por medio del cual creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿qué es la fe general? Esta fe de la que hablamos, hermanos, entonces es la fe en la verdad del cristianismo. Es esa convicción en cada creyente de creer en la inerrancia de las Escrituras. Es estar convencidos de que la Escritura es de origen divino y que por lo tanto toda esta ha sido revelada por Dios y por lo tanto es fiel y verdadera. ¿Sí? Y viene aquí una pregunta. No sé si ya terminaron de escribir, hermanos. ¿Sí? Si no, me dicen al final y- y ya lo complementan. Creemos, esa sería la pregunta número 2 para ponerla en discusión. ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque ésta afirma ser la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, creemos que es la palabra de Dios fundamentalmente porque la palabra de Dios afirma ser la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios por las evidencias externas o porque ciertamente, hermanos, hay evidencias externas, pueden ser evidencias históricas, evidencias en otros libros, ¿no? Como con Josefo, etcétera, donde se puede saber que los relatos, por ejemplo, históricos en la palabra de Dios son fidedignos. Pero creemos solamente, o sea, por todas esas cosas ajenas a la escritura, que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, ¿por qué les estoy preguntando esto? Porque finalmente, ¿se acuerdan el capítulo que vimos el día de hoy con el hermano Jonathan? Que venían muchas veces en ese capítulo diciendo el Señor, así ha dicho Jehová. ¿Sí? O también en otras porciones, el Señor me ha dicho de esta manera. Entonces, primaria y fundamentalmente, lo que está diciendo las Escrituras y está atestiguándonos a nosotros es que es el testimonio de Dios. ¿Vale? ¿Sí? Y entonces, quizás alguien pudiera decir, hermanos, oye, pero no es un razonamiento circular el que digamos que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo afirma, afirma ser la palabra de Dios, y que por lo tanto puede ser un razonamiento inválido. La respuesta es no.
¿Por qué? Porque si decimos que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto es el testimonio de Dios. Entonces, el testimonio de Dios es lo más excelente que tú y yo tenemos antes que cualquier otra cosa. Aunque haya otros testimonios externos, datos históricos, etcétera, lo más sublime y lo más excelente que tú y yo tenemos es el testimonio de Dios, porque el testimonio de Dios es fiel y verdadero. Si nosotros anteponemos por encima de la Biblia, de la que es la palabra de Dios, algún otro testimonio, llámese alguna persona, algún historiador, alguna iglesia, lo que estamos nosotros diciendo, hermanos, es que entonces al poner como dependencia a otra fuente externa que es la palabra de Dios, estamos diciendo que entonces la palabra de Dios tiene que sujetarse a otro testimonio y que por lo tanto ese testimonio es más sublime o es más excelente que el testimonio de Dios mismo. ¿Sí me explico? No podemos poner entonces por encima de la palabra de Dios cualquier otro testimonio, porque no hay a otro testimonio más sublime al que nosotros podamos apelar tú y yo. Por lo tanto, no es inválido que por cuanto la palabra de Dios, la Biblia, es el testimonio más sublime que tenemos, que podamos apelar a ella misma y que por lo tanto podamos decir, creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ella lo afirma. Y eso se le llama la autoautenticación de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en conclusión, fundamentalmente sí, creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ella afirma ser la palabra de Dios y porque es el testimonio más excelente y más sublime que tú y yo tenemos, más seguro y más fiel y verdadero, hermanos. ¿Vale? ¿Sí? ¿No los hice bolas, hermanos? ¿No? Entonces, alguien podría decir con eso que entonces tenemos una fe ciega, ¿no? Alguien podría decir eso. No, es que entonces, si tú tienes ese razonamiento de que tú crees en la Biblia porque es la palabra de Dios, entonces tú tienes una fe ciega. Pero, hermanos, no tenemos una fe ciega porque finalmente no estamos haciendo, por ejemplo, lo mismo que hacen los mormones. Los mormones, ellos creen que el libro del Mormón es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, miren, ponte a leerlo. Y si tú sientes un fuego en tu corazón, entonces eso significa que el libro del Mormón es la verdad. ¿Ok? No estamos nosotros diciendo eso. Porque finalmente lo que vamos a ver también más adelante es que también en la palabra de Dios hay una incomparable excelencia de la revelación de la Biblia en comparación con los otros escritos. ¿Vale? Pero entonces lo primero que quiero que quede en nuestras mentes es que sí, fundamentalmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ella misma lo afirma, diciendo que el Señor ha dicho. ¿Vale? Y que además, hermanos, no estamos creyendo entonces que solamente una parte de las escrituras es la palabra de Dios. Que no solamente estamos creyendo que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, o que el Nuevo Testamento solamente es la palabra de Dios, o que solamente los dichos de Cristo en el Nuevo Testamento son palabra de Dios. No.
Lo que el creyente entonces está convencido es que toda la palabra de Dios es toda la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Así como dice en el Salmo, dice la suma, el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. No solamente una sección, toda la palabra de Dios es la verdad. ¿Ok? Hermanos, acá la atención, hermanos. Acá. Salmo 119, 160. Porque entonces, hermanos, en el momento en el que nosotros estamos creyendo de esa manera, nos unimos a la misma fe de Jesús. Porque, ¿qué es lo que dijo nuestro Señor Jesús? Nos dice, por ejemplo, en Juan 17, 17, diciendo, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y es más, cuando el Señor está hablando con los fariseos, también Él les está diciendo, escudriñad las escrituras. No solamente una porción, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si cree, y dice también ese es Juan 5:39 y el 46 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesús es que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, pero que también no solamente el Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento estaba hablando de las bendiciones, de las promesas que hay en Cristo Jesús y que Moisés mismo estaba hablando de Cristo. ¿Sí, hermanos? Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, todo es palabra de Dios. Y está vinculado que a pesar, hermanos, de que esto estamos hablando de una fe general en la palabra de Dios, está íntimamente vinculado con la fe en el Hijo de Dios, con la fe en Cristo, que es lo que estamos viendo aquí en las palabras de Jesús. Porque si ellos creyeran en las palabras de Moisés, entonces también creerían en Jesucristo. ¿Vale, hermanos? Y otra también dice, hablando de este vínculo que hay entre esta fe general en la palabra de Dios y la fe especial en Cristo Jesús, en primera de Juan 5:10, hablando de la palabra de Dios y del testimonio de Dios, que la Biblia es un testimonio de Dios. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Sí, hermanos? Entonces, la Biblia es clara diciendo que ella misma es el testimonio sublime de Dios y que por lo tanto ustedes y yo debemos de estar convencidos que no solamente que más allá de palabras de hombres dichos por profetas, es el testimonio del Dios viviente. ¿Ok, hermanos? Y ahora sí, entonces estábamos hablando acerca de que alguien pudiera acusarnos de que tenemos una fe ciega y por eso entonces estamos hablando de la tercera pregunta que tenemos ahí. Pero ¿cómo podemos entonces percibir además que la Biblia es la palabra de Dios?
Podemos percibir además que la Biblia es la palabra de Dios porque es excelsamente superior a cualquier otro escrito humano. Hermanos, ¿cómo se habla acerca de los dioses que son inventados por la mente humana? Esos dioses normalmente son conforme a la imagen y semejanza del hombre que los está imaginando. Por ejemplo, ¿cómo vemos a los dioses griegos? Los vemos como hombres sujetos a pasiones y a deseos. Y de la misma manera, también hermanos, por ejemplo, con otras religiones, vemos que, por ejemplo, los mormones, en su religión, ellos creen al final de cuentas que Dios no es más que un hombre también, un hombre exaltado, que tiene carne y hueso, pero que simplemente fue exaltado. O además, ¿qué decimos, por ejemplo, de los testigos de Jehová? Ellos no pueden concebir a un Dios que es completamente trascendente, pero al mismo tiempo que se ha hecho cercano a los hombres y que se ha encarnado. No lo pueden concebir, de tal manera que tratan entonces de encajar a Dios para que puedan comprenderlo. ¿Sí, hermanos? Pero al momento que nosotros estamos viendo la Biblia, podemos ver que es un libro sin igual y que muestra las excelencias y la gloria de Dios. Y que por eso hay veces que ni siquiera podemos alcanzar a comprender lo que dice Dios de sí mismo en su palabra. Y eso está bien, hermanos, porque es Dios quien se está revelando a sus criaturas. Y que muchas de esas cuestiones, por ejemplo, de la Trinidad, me decía una vez mi hijo, oye, ¿y alguna vez vamos a llegar a comprender la Trinidad? Digo, es que no, pero eso está bien, hermanos. Si hay cosas que Dios ha revelado de sí mismo que nosotros no podemos entender, es por causa de la gloria de Dios y de su majestad. Y que de alguna manera nos alcanza a mostrar, nos intenta mostrar sus glorias, su majestad a nosotros que somos finitos. Y que muchas de esas cosas lo único que tenemos que hacer es recibirlo por fe. Nosotros no lo estamos encajando a Dios en nuestra mente para hacerlo finito, aquel que no lo pueden contener los cielos de los cielos, sino más bien creemos todo lo que Dios ha revelado de sí mismo. Es un Dios que al momento en que entonces estamos viendo cómo es Él, no podemos decir Dios es de esta clase, porque no hay nadie como Él, hermanos. Porque Él no tiene pasiones como nosotros, porque Él tiene virtudes y excelencias, porque Él no es afectado por nada externo, sino que Él es completamente libre de tomar decisiones independientemente de su creación, hermanos. Él hace lo que quiere y por eso decimos que Él es libérrimo. Él está fuera de la materia, del tiempo y del espacio. Él, hermanos, ha permitido la entrada del pecado. No le tomó por sorpresa. Y es más, Él ha establecido, así como ha establecido a los mares diciendo, hasta aquí llegarás y no vas a pasar de aquí. Y voy a usarte para mi propia gloria. Y Él ha anunciado, hermanos, en Cristo la victoria sobre el pecado y también está anunciando la destrucción del pecado, porque Él es rey y Él es soberano, hermanos. Es un Dios que muestra su grandeza en medio de toda imposibilidad. Él se hizo de un pueblo, de una mujer estéril, de una mujer anciana,
de donde no podía sacar el hombre fuerzas. De una virgen es que vino el Señor, el mediador, el Salvador. Dios se presenta, hermanos, de una manera gloriosa como el Dios de los imposibles. Él se deleita en hacer uso de todos esos escenarios para mostrar que no hay nadie como Él. Y por eso entonces, hermanos, podemos reconocer la superioridad y la excelencia de las Escrituras sobre los escritos de cualquier hombre. Que las Escrituras realmente son el testimonio de Dios. También vemos las incomparables excelencias de Dios en Cristo, porque nos está mostrando que Él es Dios, que Él es infinito, pero al mismo tiempo que Él se humilló hasta lo sumo. Vemos la gloria de la majestad de Cristo y al mismo tiempo vemos su mansedumbre, que Él es igual a Dios, pero al mismo tiempo que Él se somete en obediencia. En Cristo vemos de manera gloriosa los aspectos trascendentales de la naturaleza divina y también vemos cómo gloriosamente Él se hace cercano a los hombres y Él se vuelve accesible para los pecadores que creen en Él. Él nos declara en su palabra que es el único mediador entre Dios y los hombres, que es el único calificado y el único capacitado para llevar a cabo esta obra de mediación, hablando de la gloria de Cristo. Y no solamente eso, nos habla también la gloria del Espíritu Santo. Nos habla de sus roles, hermanos, de cómo Él produce esa regeneración, esa santificación, cómo Él abre nuestro entendimiento y Él aplica su palabra a nuestros corazones, cómo es que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, cómo Él testifica a nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Como Él también, el Espíritu Santo, es esa garantía para la posesión adquirida, ese sello en particular para cada creyente. Es nuestro consuelo, hermanos, y nuestra guía, y Él nos concede todos los dones necesarios para la edificación de su pueblo. De tal manera, hermanos, que en la medida en la que nosotros vemos brillar las excelencias de la gloria de nuestro Dios, permite que crezca también nuestra confianza en las Escrituras. ¿Sí, hermanos? Entonces sí, primeramente confesamos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia afirma ser la palabra de Dios, pero no tenemos una fe ciega. Porque al momento que entonces nos echamos un clavado en la palabra de Dios y comenzamos a ver la gloria de Dios, la gloria de Cristo, la gloria de su Santo Espíritu, entonces podemos contemplar, este libro no es un invento de hombres, este verdaderamente es la palabra de Dios. No hay un libro como este. ¿Ok, hermanos? Y finalmente, hablando todavía de esta fe general en la palabra de Dios, hay una respuesta a las verdades reveladas en la Biblia. Y por eso tenemos al final cómo respondemos con fe a la palabra de Dios. Respondemos con fe según la naturaleza del pasaje, dice este párrafo. Y particularmente entonces, hermanos, la fe en la palabra de Dios incluye obedecer a los mandatos de Dios como respuesta. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva desconfiaron de Dios y de su palabra?
cuando ellos decidieron confiar en la palabra de la serpiente. ¿Qué es lo que vino como respuesta, hermanos? Desobediencia. Ajá. ¿Qué es lo que vemos también en la vida de Abraham? Cuando Abraham creyó, cuando Dios le dijo, salte de esa tierra, ¿sí? Deja tu parentela, porque yo voy a hacer de ti una gran nación y voy a darte un gran nombre y que por medio de ti sean benditas todas las naciones de la tierra. Dice las Escrituras, él creyó. ¿Y que vino como resultado o como respuesta? Él obedeció. ¿Sí? Entonces, siempre viene eso, hermanos, que en el momento en el que yo no creo en las palabras de Dios, hay una respuesta, hay un resultado del creer o del no creer, ya sea obediencia o desobediencia, dependiendo de mi fe en la palabra de Dios o mi falta de fe en la palabra de Dios. Y también la fe implica, dice esta porción del párrafo, temblar ante las amenazas de Dios. Pero no cualquier persona va a temblar ante las amenazas de Dios. Por ejemplo, si un incrédulo ve las amenazas de Dios, ¿qué es lo que va a pensar? ¿Esos son puros cuentos? Yo no lo creo. Sí, precisamente no va a temblar por su falta de fe y por lo tanto va a haber desobediencia y no va a temblar delante de las amenazas de Dios. Pero por el contrario, si un creyente ve las amenazas de Dios, lo primero que va a pasar en su corazón es que va a temblar ante las amenazas del Señor. Y que por eso Isaías 66:2 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Pero no solamente entonces tiembla el creyente en la palabra de Dios ante las amenazas, sino que además la fe incluye abrazar las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Por ejemplo, la fe que justificó a Abraham implicó una promesa de Dios de tener una posteridad incontable. Dice Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y también nos dice ahí en Hebreos que a lo mejor ellos no vieron finalmente plenamente estas promesas de Dios. A ellos, por ejemplo, no les tocaron ir y habitar esa tierra, por ejemplo. De hecho, José también tenía esa esperanza, ¿se acuerdan? Que por eso llevan sus huesos cuando ya finalmente salen de la tierra prometida y entonces pueden heredar la tierra que Dios les prometió. Pero no solamente hablan de cosas que ellos no vieron o que además fue solamente una esperanza parcialmente cumplida. Porque ellos también, dice la Escritura, que no tenían la mirada puesta en esta tierra, ¿no? Sino en una patria celestial. Así que por eso estamos hablando de promesas que quizás se puedan cumplir parcialmente en esta tierra, pero que finalmente se han de cumplir plenamente en Cristo, cuando nosotros estemos, por ejemplo, en el cielo o cuando haya nuevos cielos y nueva tierra. La fe incluye entonces abrazar todas esas promesas de Dios. De la misma manera también nosotros abrazamos por fe cada una de las promesas que se están cumpliendo o que ya se cumplieron en nosotros y que un día se han de manifestar de manera plena. Por ejemplo, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará.
Y a nosotros se nos da también promesas similares, hermanos. Antes de que Cristo ascendiera, dice, toda autoridad se me ha dado en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Y se nos debe de traer a la memoria, por ejemplo, estas palabras, las palabras que también se les dijeron a Josué: esfuérzate y sé valiente, medita de día y de noche este libro de la ley. Y precisamente les está diciendo básicamente lo mismo, hermanos. No te dejaré ni te desampararé, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y también, por ejemplo, otra promesa, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Ya vemos cumplida en parte, parcialmente, porque el Señor ya ha hecho esa obra en nosotros y estamos siendo santificados. Y nos está diciendo que nos esforcemos también, porque Él está haciendo esa obra en nosotros, porque Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que un día eso que nosotros vemos imperfecto en esta vida, nosotros habremos de verlo de manera perfecta y concretada cuando Cristo regrese. Por lo cual también dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y precisamente utiliza esto Pablo, que está en el Antiguo Testamento, para hablarnos a nosotros y decirnos, pues el Señor reparte dones a su iglesia. Por eso Él ha puesto apóstoles, maestros, profetas, pastores, etcétera, todo para la edificación de su pueblo, porque Él nos está dando entonces cada una de esas promesas para que entonces nosotros por la fe podamos abrazarlas cuando las veamos. ¿Ok, hermanos? Y entonces los verdaderos herederos de Abraham son todos aquellos que se apoyan en las promesas del Evangelio por medio de la fe. Y con eso concluimos, hermanos. Si hay alguna duda o alguna pregunta, es el momento. No sé si